Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Vamos a orar en esta noche. Príncipe de la paz, omnipotente Dios, vengo delante de tu presencia. Quiero agradecerte el privilegio y la oportunidad que me has dado en esta noche de estar aquí para predicar el mensaje de tu palabra. Te pido que esta palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, te pido que esta palabra penetre en lo profundo del corazón, Padre, que tú crees conciencia, que tú abras los ojos, Dios mío, a través de esta palabra, Dios mío. Vamos a estar hablando unas realidades, Dios mío, de algo que está aconteciendo, lo cual muchas iglesias han ignorado, muchos cristianos han ignorado, pero que son realidades que no podemos ignorar, ya que el enemigo, Padre, quiere destruir a través de todos estos acontecimientos. En esta noche te pido que a través de tu palabra tú restaures, levantes, sanes, liberte, Dios mío, te glorifique, salve y quite las vendas de los ojos, Dios mío. Jehová de los ejércitos, te pido que tu unción esté sobre nuestras vidas y nosotros vamos a encargarnos de darte la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar predicando en esta noche bajo el tema consecuencias. Bajo el tema consecuencias. Y consecuencias es un hecho o acontecimiento que se deriva o resulta de otro. Responsabilizarse una persona de lo que puede derivarse de sus actos. Repito, hecho o acontecimiento que se deriva o resulta de otro. Responsabilizarse una persona de lo que puede derivarse de sus actos. Amén. Vemos que en la vida cada una de las cosas que nosotros hagamos van a tener una consecuencia, un resultado. Dicen por ahí que cada acción tiene una reacción. Cada acción tiene una reacción. Cada una de las cosas que nosotros hagamos, cada mala decisión que nosotros tomemos, van a traer un resultado con ella. O sea, si usted toma una mala decisión, tiene que entender que esa mala decisión más adelante va a traer una consecuencia tal vez negativa en su vida, va a traer un resultado negativo. Si usted, por ejemplo, usted coge su puño y golpea la pared, pues la consecuencia que usted va a tener es que se le va a hinchar la mano, o se va a partir un dedo. O sea que cada cosa, cada acto que nosotros hacemos en la vida tiene una consecuencia. Cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, vamos a tener resultados, amén, no buenos. Entonces cada consecuencia en la vida es el resultado de nuestras acciones. Cada consecuencia, amén, que sucede a nosotros como seres humanos o como cristianos es el resultado de nuestra manera de actuar. Si usted toma una buena decisión, tendrá como resultado, amén, una buena consecuencia, pero si usted toma una mala decisión, va a tener como resultado una mala consecuencia. Y el ser humano de por sí, amén, es experto tomando malas decisiones, amén, y obteniendo consecuencias que a la larga, amén, afectan su vida. Amén, sea la vida, sea una persona que tal vez no le sirva al Señor y aún es una persona que le sirve al Señor. Vemos que cada decisión tiene una consecuencia, cada acto tiene una consecuencia. Todo aquello que nosotros hagamos tiene una consecuencia. Amén, cada cosa en la vida que nosotros emprendamos va a tener una consecuencia. Amén. En este libro que leí, habla de Sodoma y Gomorra, cuando el Señor mandó destruir estas ciudades. ¿Qué era lo que había acontecido en esta ciudad? Lo que había acontecido en estas ciudades era, amén, que se había agravado el pecado en esta ciudad. Había un hombre allí llamado Lot, el cual entró, era sobrino de Abraham, el cual se fue, amén, fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta que, amén, se adentró a Sodoma y comenzó a vivir en aquel lugar. Y vemos que, amén, vemos que por Lot ser un hombre justo, pues Dios envía a los ángeles, y cuando Lot ve estos ángeles, pues Lot los aloja en su hogar. Y cuando Lot aloja estos ángeles en su hogar, acontece que los hombres de aquella ciudad
rodearon la casa de Lot. Dice que desde el más pequeño hasta el más viejo, rodearon la ciudad, amén, y le decían a Lot que sacara a aquellos hombres que habían ido a su casa para que los conozcamos. Y no era que querían conocerlo, decirle, ¿cómo está? Un placer conocerle. No, está hablando de que aquellos hombres, aquellos hombres querían abusar de los ángeles. O sea, querían cometer el pecado de la sodomía, ya que eran varones. Vemos que entonces cuando estos hombres le dicen esto a Lot, le dicen, no hagáis este mal. Mira, yo tengo una hija aquí, si tú quieres yo le doy mis hijas, pero ellos no querían las hijas de Lot, ellos querían los ángeles, ellos querían los varones. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir que el pecado de la homosexualidad en la ciudad de Sodoma estaba, amén, en todo su apogeo, porque vemos que desde el más pequeño hasta el más grande, amén, tenían este pecado de la homosexualidad, de la sodomía, amén. Y dice la palabra que aún, amén, querían, amén, abusar de los ángeles, querían cometer sodomía con los ángeles, querían, amén, cometer actos, amén, en contra de la naturaleza con los ángeles. Y vemos que cuando aquellos hombres comenzaron a hacerle daño a Lot, dice que los ángeles pues extendieron la mano y le dieron una ceguera a aquellos hombres. Pero fíjese usted que aún, dice la Biblia, que aún con la ceguera, ellos se esforzaban para tratar de llegar a la puerta y entrar. Estaban ciegos y como quiera, aún ciegos querían, amén, cometer aquel mal. Estaban tan llenos y llenos de este pecado que ellos estaban dispuestos que aún sin vista, pero ellos querían cometer lo que ellos querían hacer. El pecado era tanto en esta ciudad que ya Dios, amén, había llegado hasta el colmo, amén, el pecado de esta ciudad que ya Dios había mandado a destruir esta ciudad. Y los ángeles le dicen a Lot, mira, tú tienes que salir de aquí, porque nosotros vamos a destruir esta ciudad. ¿Por qué? Por causa de aquel pecado. Pues quiero decirte en esta noche que el pecado de la sodomía, que el pecado de la homosexualidad trae una consecuencia. Te dije que esto iba a ser un tema que no se habla hoy, pero que hay que hablarlo. Y es este pecado de la homosexualidad. Voy a hablar de los homosexuales, sí, y voy a hablar de los afeminados también, porque la Biblia habla de eso y hay que hablarlo. Como consecuencia del pecado del homosexualismo, de la sodomía, iba a traer como consecuencia que Jehová destruyera aquellas ciudades, porque estaban tan corrompidas en este pecado que para que el mal no se siguiera regando, pues entonces Dios tenía que destruir estas ciudades para cortar el mal de raíz. Vemos que los ángeles le dicen a Lot, mira, salte de aquí con tus hijos, con lo que tengas, sal de aquí porque vamos a destruir esta ciudad. Porque el pecado era tanto y tanto que ya Dios había determinado destruirlo. Porque estas personas no querían arrepentirse de su pecado. No querían, amén, tratar de alejarse del pecado, sino que cada día se corrompían más y más, de tal manera que aún los más niños hasta más grandes, amén, estaban envueltos en este pecado que Dios abomina. Pues quiero decirte que en el principio Dios creó a Adán y Eva. Dios no creó dos hombres, amén. Dios no creó dos mujeres. Dios creó un hombre y una mujer. Eso es lo normal. Usted nunca va a ver un león con un león. Y si los ve, va a ser para pelear. Amén. O usted nunca va a ver una leona con una leona echándose, porque eso no es lo normal. Aún los animales saben que es lo normal. Pero vemos hoy en día cómo se está tratando, amén, de introducir esto como si fuera algo normal cuando es contra la naturaleza. Porque si fuera normal que dos mujeres y dos hombres estuvieran, amén, casándose y dándose el casamiento, ¿por qué entonces no pueden procrear? Porque Dios hizo un hombre y hizo una mujer. Pero vemos que hoy todo se ha volteado y hoy, amén, todo lo que va en contra de la palabra y en contra de la naturaleza, amén, vemos que se está probando hoy en día. Como consecuencia, le trajo a Sodoma y a Gomorra, como los versículos que leí, cuando Lot se alejó de la ciudad. ¿Qué fue lo que aconteció? Lo que aconteció fue que entonces Jehová envió fuego y azufre del cielo y destruyó aquella ciudad. ¿Por qué? Porque
tiene que entender este mundo. El gobierno tiene que entender. Y muchas instituciones religiosas y muchas llamadas iglesias, que el pecado del homosexualismo Dios no lo acepta. Que el gobierno puede estar aprobando leyes a favor de los homosexuales, pero que Dios siga aborreciendo ese pecado. Que Dios ama a la persona, pero que Dios está en contra de lo que están practicando, porque va en contra de la palabra y de lo que Dios estableció. Que pueden los hombres estar pasando leyes, que pueden estar pasando enmiendas, que pueden estar haciendo lo que ellos quieren hacer para tratar de favorecer a los homosexuales y a las lesbianas. Pero déjame decirte que el hecho de que un hombre lo favorezca o el hecho de que un hombre pase una orden no significa que Dios lo aprueba. Dios sigue desaprobando ese pecado, y ese pecado lo que trae como consecuencia es la destrucción de las vidas. Ese pecado lo que trae como consecuencia es la misma consecuencia que le trajo a Sodoma y a Gomorra, es la destrucción, porque Dios aborrece el pecado, porque se va en contra de lo que Dios estableció. Dios estableció un matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios estableció una familia entre un hombre y una mujer para que procrearan hijos, no entre mujer y mujer, y no entre hombre y hombre, sino que hoy en día el hombre se ha ido en contra, amén, de lo que Dios ha establecido, y eso es rebeldía en contra de Dios, rebeldía en contra de la palabra. El gobierno se ha puesto rebelde en contra de Dios, en contra de su palabra. ¿Por qué? Porque están aprobando algo que ellos saben que Dios desaprueba. Pero entonces, el otro punto es que lamentablemente tenemos iglesias, tenemos cristianos aprobando lo mismo que está aprobando el gobierno y lo que está aprobando el mundo. Cuando saben que el pecado de la homosexualidad es desaprobado por Dios. Es abominación a Jehová todo el que practica estas cosas. No, pero es que ustedes no tienen amor, ustedes son homofóbicos. No, no somos homofóbicos, somos bíblicos, porque te estamos hablando de lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que Dios aborrece ese pecado, Dios lo aborrece y tenemos que hablarlo. ¿Ves? Pero entonces lo que ha sucedido es que una de las cosas que ha matado la iglesia ha sido el silencio. El no querer hablar este tipo de cosas, el silencio es lo que ha abierto las puertas a que todo esto esté aconteciendo. No, porque esto tiene que cumplirse, porque la Biblia lo dice. El hecho de que estas cosas tengan que suceder no quiere decir que nosotros tenemos que callar y dejarle y entregarle a nuestros hijos, amén, a toda esa gente. El hecho de que la Biblia diga que todo esto tiene que acontecer, usted sabe quiénes son los que buscan esa excusa, los que se escudan detrás de decir, ah no, pero es que eso tiene que suceder porque la Biblia lo dice. Los que se escudan detrás de esa excusa son los cobardes que no quieren hablar de estos temas. No es más nada, es que tienen miedo de hablarlo. Pero si tú no predicas de esto, tú estás predicando un evangelio incompleto. No, porque hay que predicar el amor, pues claro. Por eso estamos predicando esto en esta noche, porque Dios ama a esas personas, amén, quiere decirle que se tienen que apartar de ese pecado para que entonces, amén, puedan llegar al cielo, porque ninguno que esté viviendo en este pecado heredará el reino de los cielos, porque Dios es un Dios santo y Dios es un Dios celoso y nada inmundo entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, ningún homosexual, ninguna lesbiana, ningún afeminado y ninguno que esté aprobando estas cosas tampoco, amén, irá al reino de los cielos, porque no es tan solamente el que hace el pecado, sino con el que se complace, con el que lo hace. Si tú te haces partícipe de ese pecado, tú también estás, amén, en la misma condición que ellos, porque estás aplaudiendo y aprobando lo que Dios desaprueba. Déjame decirte que puedes ser el predicador mejor conocido, el más conocido en este mundo, o tal vez el más carismático, pero si tú estás aprobando, amén, este pecado, tú te estás haciendo partícipe. Y la Biblia dice que no impongamos las manos con ligereza, ni participemos en pecados ajenos, sino que nos conservemos puros. Pero para conservarnos puros tenemos, amén, que estar hablando la realidad de la palabra, amén, y denunciando lo que la Biblia dice que se tiene que denunciar. Porque Dios ama a todas estas personas, Dios los ama. Pero déjame decirte una cosa. Porque Dios los ama, entonces Dios quiere que ellos se alejen de este pecado. Porque si Dios no los amara, entonces Dios no las advirtiera. Pero Dios advirtió en la Biblia que Dios aborrece este tipo de pecado. Estamos teniendo un mal, y no tan solamente es este pecado, sino son muchas cosas
que estamos viendo consecuencias por causa de muchas cosas. Una de las cosas que estamos viendo es que se ha sacado la palabra del Señor de las escuelas. Se quitó la Biblia de las escuelas. Ya no se quiere permitirle a la gente, ya no se quiere permitirle a los maestros que tengan la Biblia en las escuelas. Pero sí le permiten, amén, que tengan libros de terror, de Harry Potter, de magia, de brujería, que le permiten todo tipo de libros menos la Biblia. ¿Y qué ha traído como consecuencia esto? Ha traído como consecuencia las grandes matanzas que nosotros estamos viendo dentro de las escuelas. ¿Qué ha traído como consecuencia? Ha traído como consecuencia que un hombre coja un arma de fuego, se meta en una escuela y mate 15, 20 niños. ¿Por qué? ¿Por qué están aconteciendo estas cosas? Bueno, están aconteciendo porque esta es la consecuencia de cuando uno saca la palabra del Señor. Cuando uno quita la palabra del Señor para darle paso a otras cosas que son destructivas, pues entonces lo que va a cosechar es destrucción, porque eso es lo que está sembrando. Y vemos, voy a hablarle de varias cosas que han acontecido durante todo este tiempo, desde que se sacó la palabra del Señor de las escuelas. Esto es más que una prédica, es un poco más estudio, porque yo no quiero emocionar a la gente, yo lo que quiero es crear conciencia de lo que está pasando. Desde que se sacó la Biblia de las escuelas, una de las cosas que ha pasado, que el nivel académico de los estudiantes en Estados Unidos de Norteamérica ha bajado, porque se quitó la Biblia. Cuando esta nación empezó en estos principios, donde se oraba antes de empezar una clase, se sacó la Biblia del gobierno y vemos amén, cómo ha terminado este gobierno. Pues cuando se sacó la Biblia de las escuelas, mira lo que aconteció, que en 1999, en abril 20 del 99, en Littleton, Colorado, Eric Harris, de 18 años, y Dylan Keble, de 17, ultimaron a tiro a 13 personas e hirieron a 24 en la secundaria de Columbine antes de suicidarse. Los dos estudiantes habían planificado la matanza durante un año. Esto fue en el 1999, donde estos dos jóvenes, amén, mataron a 13 personas, hirieron a 24. ¿Ves? Consecuencia de sacar la palabra del Señor de las escuelas. En enero 16 del 2002, un alumno expulsado de Grundy, Virginia, mató a tiros al director del colegio, a un profesor y a un estudiante, y causa herida a otras 3 personas. ¿Ves? La consecuencia que seguía trayendo el haber sacado la palabra del Señor de las escuelas. En octubre 28 del 2002, en Tucson, Arizona, un estudiante enojado por su fracaso en los exámenes mata a 3 personas, 2 de ellas profesores, amén, 2 de ellas profesores, y se quitó la vida. Esto fue en octubre 28 del 2002. Consecuencia de haber quitado la palabra del Señor de las escuelas. Marzo 21 del 2005, en una reserva indígena en Red Lake, Minnesota, un adolescente mata a 2 personas en casa de su abuelo y luego se dirigió al liceo donde ultima a otras 7 personas. Marzo 21 del 2005. ¿Por qué? Por causa de haber quitado la palabra del Señor de las escuelas. Octubre 2 del 2006 en Nickel Mines, Pensilvania. Un hombre dispara a 11 niños en un colegio dirigido por la comunidad religiosa Amish, causando muerte a 5. Octubre 2 del 2006. Abril 16 del 2007, un estudiante surcoreano asesina a tiro a 32 personas en el campus de Virginia Tech en Blacksburg, en lo que constituye el peor caso de su tipo en la historia de los Estados Unidos. 32 personas asesinadas. ¿Y esto por qué? Consecuencia por quitar la palabra del Señor de las escuelas. Febrero 14 del 2008,
Un joven regresa a su antiguo campus en DeKalb, Michigan, y ultima a tiro a 5 personas antes de suicidarse. Febrero 14 del 2008. ¿Y esto por causa de qué? Por causa de quitar la palabra del Señor de las escuelas. Febrero 12 del 2010, una profesora molesta tras habérsele negado un trabajo permanente en una universidad de Birmingham, Alabama, ultima a 3 personas. ¿Por qué? Nuevamente, por quitar la palabra del Señor de las escuelas. Febrero 27 del 2012, un muchacho de 17 años dispara contra 5 de sus compañeros en una escuela de Chardon, Ohio, dejando 3 muertos. Y diciembre del 2012, Newton, Connecticut. Esta yo creo que muchos se acuerdan. Una matanza en la escuela Sandy Hook, la primaria Sandy Hook, dejó un saldo de 27 muertos, entre ellos varios estudiantes. Y muchos de ellos eran niños, muchos de los que murieron. Los reporteros indican que a las 9:35 un hombre entró armado al establecimiento y provocó la peor matanza en una escuela en Estados Unidos. Todo esto, estadística, todos estos acontecimientos, todas estas consecuencias que yo le leí, todas pasaron simplemente por una cosa, son la consecuencia de cuando se quita la palabra del Señor de las escuelas. Trajo como consecuencia grandes matanzas y seguirá trayendo más matanzas, más masacres, porque cuando se quita a Dios de un lugar, entonces se le abren las puertas al diablo, y se le han abierto las puertas al diablo en las escuelas, en el gobierno, y todo lo que está pasando es la consecuencia de cuando se le da la espalda a la palabra de Dios, cuando se le da la espalda a Dios para entonces, amén, abrazar el pecado, abrazar la inmundicia, abrazar al enemigo, abrazar al mundo. Esta es la consecuencia. Yo leí algo que a mí me gustó, y esto decía, y es muy cierto, es una realidad: las Biblias no son permitidas en las escuelas, pero sí las permiten en prisión. Si dejaran a los niños leerlos en las escuelas, muchos de ellos no llegarían a prisión. ¿Qué sucede? Sacan las Biblias de la escuela, pero son permitidas en las cárceles. Si muchos de esos niños se hubiera permitido haber leído la palabra del Señor en las escuelas, muchos de ellos no estarían presos hoy en día. Pero como se ha sacado la palabra del Señor, por eso el nivel académico ha bajado en los Estados Unidos de Norteamérica, porque se sacó la palabra del Señor. Cuando se saca a Dios de las cosas, hay fracaso. Cuando se saca a Dios de nuestras vidas, hay consecuencias. Cuando se saca a Dios de, amén, el país, hay destrucción. Sodoma y Gomorra tenían como Dios el pecado del homosexualismo. Tenían como Dios, amén, los placeres, los deseos. Era una ciudad que tan solamente se deleitaba en los placeres y en los deseos. Pero ¿qué le trajo como consecuencia? La destrucción. Trajo la destrucción. Yo quiero crear conciencia en esta noche en la iglesia. Tal vez esto no es un mensaje de lo que usted está acostumbrado a escucharme predicar, de mucho fuego y mucha candela, como dicen por ahí. Pero yo quiero en esta noche crear conciencia de qué es lo que está pasando. El silencio ha matado la iglesia. Y ya es tiempo de que la iglesia deje de callar, porque el diablo también quiere sacar la Biblia de las iglesias. El diablo también quiere eliminar la palabra del Señor de las iglesias. ¿Y por qué traigo este mensaje? Porque todos estos acontecimientos acontecieron en el mundo. Pero yo traigo esto porque lo mismo está sucediendo dentro de la iglesia. Se ha sacado la palabra del Señor de las iglesias y la han sustituido por entretenimiento. Se ha sacado la palabra del Señor de las iglesias y se ha sustituido por música. Se ha sacado la palabra del Señor de las iglesias y la han sustituido con pantomima. Se ha sacado la palabra del Señor de las iglesias y la han sustituido, amén, con bailes. Se ha sacado la palabra del Señor de las iglesias y la ha sustituido con reggaetón.
Se ha sacado la palabra del Señor de las iglesias y la ha sustituido por dramas. O sea, se ha sacado la Biblia en muchas iglesias porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que se elimine la palabra del Señor y que tan solamente haya entretenimiento para destruir la iglesia. Porque usted vio que fue la consecuencia de cuando se sacó la palabra del Señor de las escuelas. La misma consecuencia va a tener la iglesia, amén, cuando se saca la palabra del Señor de las iglesias. Y tal vez no vayan a sufrir de muerte física, pero sí van a sufrir de muerte espiritual. Porque cuando se saca la palabra del Señor de nuestras vidas hay mortandad. Porque lo que nos da vida a nosotros es la palabra del Señor. Por eso el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna. Quiere decir que cuando nosotros quitamos la palabra del Señor de las iglesias, de las congregaciones, cuando quitamos la palabra del Señor de los cultos, hermano, lo que estamos trayendo como consecuencia es la mortandad de la iglesia, la mortandad del pueblo de Dios, y esto lo que hace simplemente es destruir nuestro cuerpo, destruir el cuerpo de Cristo, que somos nosotros la iglesia. Entonces, otra de las cosas que está sucediendo es que se ha introducido dentro de las iglesias poco a poco y paulatinamente, como el silencio está matando a la iglesia y el eso no es nada, y el ignorar lo que se introduce, poco a poco se ha ido introduciendo dentro de las iglesias el homosexualismo. Y muchos dicen, eso no es nada. Los afeminados están dentro de las iglesias, porque no es lo mismo afeminado que homosexual. Pero hay afeminados también que están tocando batería, que están tocando piano, que están cantando, que están predicando, que también eso es pecado. Entonces, no, porque no queremos que se nos vayan para la calle, porque Dios es amor. Y porque no quiere que se te vayan para la calle, tú prefieres tenerlo con ese pecado. Amén. Manchando las cosas santas. Yo no sé si usted se ha dado de cuenta que se ha metido un espíritu diría yo es más, de afeminado dentro de las iglesias y nadie dice nada. Por eso tú ves los jovencitos se ponen unos pantalones bien apretados. ¿Para qué? ¿No cree usted que los que se ponen los pantalones así son las mujeres? Eso es ser afeminado. Y por ahí el diablo se está colando dentro de las iglesias. Aún hasta con mismos peinados, hay peinados que hoy en día se están haciendo, y no estoy siendo exagerado ni extremista, pero yo he visto que hay peinados que se están haciendo los jóvenes hoy, que a los únicos que yo veo que se los hacen son los homosexuales. Y han cogido esa modita y la han introducido dentro de las iglesias, y poco a poco esto se sigue introduciendo dentro de las iglesias, pero como los pastores no dicen nada, como los líderes no dicen nada, como nadie dice nada, pues nada ha pasado. Pero no nos estamos dando de cuenta que se está creando un monstruo, que se está creando una bomba dentro de la iglesia que al tiempo va a explotar y nadie va a poder detener esto. Por eso las cosas hay que detenerlas a tiempo. ¿Ves? Porque ¿qué pasó? Empezaron con unos 2 o 3 que empezaron a sacarse las cejitas en las iglesias y después se hizo tan grande ese monstruo que ya no se pudo detener más nada. ¿Ves? Porque eso no es nada. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Usted puede dar su petición en el chat, o puede dar su saludo, o si le está doliendo el mensaje, pues también lo puede dejar ahí para nosotros saber que están ahí escuchando la palabra del Señor en esta noche. Estudio o prédica, como usted quiera llamarlo. ¿Ves? Entonces las iglesias se nos ha introducido esto y no nos estamos dando de cuenta que este monstruo de la homosexualidad, del lesbianismo, amén, de todas estas cosas que están creciendo a nivel mundial, también se están comenzando a introducir en las iglesias, pero el silencio está matando la iglesia. El silencio está causando que entonces estos espíritus enviados del mismo infierno se nos introduzcan dentro de las iglesias y no nos estamos dando de cuenta que ciertos comportamientos que hoy en día se ven en muchos de nuestros niños y jóvenes son por causa de que hemos ignorado por mucho tiempo que estos son unos espíritus que se han introducido con el único fin y el único propósito de destruir a nuestra niñez y de destruir a nuestros hijos. Pero es deber de nosotros como iglesia de detener
en la avanzada de este cáncer, amén, que está consumiendo el mundo entero y que también quiere introducirse en la iglesia para destruir la familia, para destruir nuestros niños, para destruir nuestra juventud. Iglesia, es tiempo que abramos los ojos, es tiempo de que nosotros seamos realistas de lo que está sucediendo. ¿Cómo nosotros vamos a ignorar lo que está sucediendo si el plan maquiavélico del diablo es destruir nuestra familia? Porque lo único que hacen estas cosas es crear separación en la familia. Lo único que hace esto es crear separación entre el hombre y Dios, porque Dios aborrece ese pecado y ese pecado lo que hace es que te separa de Dios. Pero es tiempo de que la iglesia deje de estar ignorando estas cosas y dejen el eso no es nada para un lado y comiencen a hablar la verdad y comiencen a hablar la realidad de lo que está sucediendo. Amén, que este cáncer diabólico se está metiendo en la iglesia y que poco a poco ha ido, amén, allegándose, amén, a muchas personas, y la iglesia viendo que el cáncer se está regando, todo el mundo está haciendo silencio y ha entrado peor que los 400 años de silencio donde nadie dice nada, porque eso no es nada. Pero no nos estamos dando de cuenta que este cáncer nos está consumiendo. Se nos están trepando los homosexuales en los altares a predicar, se nos están trepando los homosexuales, amén, a tocar instrumentos, a cantar, los afeminados también, las lesbianas también, y nadie está diciendo nada porque tenemos que tener amor. Porque tenemos amor, te estamos diciendo en esta noche que ese pecado es abominable delante de Dios, que si tú quieres llegar al cielo, mira, te tienes que apartar de eso, y que si tú quieres, amén, que tu iglesia, que tu hermano también llegue al reino del cielo, hermano, usted tiene que decirle la verdad con amor a su hermano. Tiene que decirle, mira, hermanito, hay ciertos comportamientos en ti, amén, que no son buenos, que tienes que apartarte de esos comportamientos, porque si te comportas de esa manera, o si caes en ese pecado, puedes perderte. Yo te amo y no quiero que te pierdas. Ese es el trabajo de la iglesia. Pero ¿qué estamos viendo hoy en día? Que se está probando el homosexualismo dentro de muchas iglesias, el lesbianismo. Hay pastores, 2 hombres casados y pastoreando una iglesia. Le estoy diciendo que esto es un cáncer que poco a poco se está introduciendo en la iglesia. Y una de las maneras en las cuales el diablo se está introduciendo con esto es a través de las modas. Pero como eso no es nada, como no puede ser muy rajatabla, como no puede ser muy legalista, como no puede ser extremista, pues no se puede hablar de esto. Pero no nos estamos dando de cuenta que utilizando ese tipo de palabras le estamos abriendo una puerta al diablo, porque el diablo dice, viste, eso es ser extremista. Entonces, lo que hace es que se le abre una puerta al enemigo y dejamos que a través de las modas se esté introduciendo este espíritu dentro de las iglesias. Porque todo comenzó con sacarse un poquito de pelitos aquí. Y no, eso no es malo, porque yo sigo siendo hombre. Sí, pero eso era una puerta que se le estaba abriendo al diablo. Todo comenzó con ponerse 2 pantallitas, que hasta yo me la puse un día, Señor, que prenda el diablo. Todo comenzó con dejarse el pelito largo. Pero hoy ha ido más allá. Hoy es la ropa, hoy es el comportamiento, hoy es la manera de hablar, la manera de conducirse. ¿Y qué está causando esto, iglesia? Lo que causa esto, hermano, es que esto está trayendo mortandad espiritual a la iglesia. Y no nos estamos dando de cuenta porque esto es un espíritu. Y estas cosas lo que hacen es, lo que causan es que haya mortandad en la vida espiritual de mucha gente, de muchas personas. Esto es lo que trae muchas veces, lo que impide muchas veces que Dios pueda bendecir la iglesia. ¿Por qué? Porque se están dejando introducir y pasar cosas que Dios abomina. Y estas cosas hay que reprenderlas con toda autoridad. Porque Dios nos ha dado autoridad para reprender estos espíritus de homosexualismo. Porque siempre estamos reprendiendo, que reprendo al diablo y reprendo esto y reprendo a los brujos, amén. A eso también hay que reprenderlo. Pero ¿qué de aquellos, amén, que están en la iglesia? Porque si llegan del mundo, amén, que se sienten ahí, que escuchen palabras y que Dios los cambie si se dejan cambiar. Pero estoy hablando de que hay gente que ya son gente que llevan tiempo en el evangelio y este espíritu se lo ha introducido en sus vidas. Y usted lo ve con actitudes de afeminados y de homosexuales. Y la gente dice, no, eso no es nada. No, Dios nos ha dado autoridad para nosotros reprender esto en el nombre de Jesús. Porque este demonio hay que sacarlo fuera de las iglesias y hay que reprenderlo. Y hay que, amén, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque esto es lo que va a causar la destrucción de nuestros jóvenes. Esto es lo que va a causar la destrucción de nuestros niños. Esto es lo que va a causar la destrucción de los matrimonios en las iglesias. ¿Por qué? Porque
se está ignorando, pero ya no es tiempo de seguir ignorándolo, ya no es tiempo de seguir pasándolo por alto, ya no es tiempo de seguir pasándole la manito al pecado, es tiempo de que hay que arrancar de raíz el tumor, amén, que está regando el cáncer, que está destruyendo la vida espiritual de muchas personas y de muchas iglesias. Es tiempo de que la iglesia, amén, se pare firme sobre sus pies con toda la autoridad que Dios nos ha dado. Si verdaderamente Dios nos ha dado autoridad, nosotros tenemos que usar esa autoridad para reprender y atar al diablo. Que cuando veamos un espíritu, amén, de parte del diablo que está siendo enviado tal vez en un joven, en un niño, en quien sea, hay que reprenderlo, hay que ungirlo con aceite y reprenderlo en el nombre de Jesús y decirle: mira, diablo, tú no tienes parte ni suerte en la juventud, ni en los niños, ni en la iglesia, ni en la familia. Te reprendemos y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero ese espíritu de homosexualidad hay que reprenderlo en las iglesias, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Ese espíritu, amén, de homosexualidad, porque nos quiere destruir nuestros hijos. Aleluya. A través de las modas, a través de lo que sea, es un espíritu que están dando, porque el diablo es sagaz y él sabe cómo introducirse, y el diablo lo que quiere es destruir nuestra niñez, nuestra juventud. Pero en esta noche hay una iglesia, aquí hay una emisora que amén, ha tenido la valentía de traerte este mensaje y decirte, amén, que este espíritu hay que reprenderlo, aunque quien sea la persona, sea tu hermano, sea quien sea. Pero si tú estás viendo que se está comportando de una manera que no debe, tienes que con toda autoridad reprenderlo y decirle: yo te amo. Eso no son actitudes que tú debes de tener. Dios también te ama, pero tú tienes que cambiar tu manera de ser, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Es tiempo de que la iglesia del Señor utilice la autoridad. En el tiempo antiguo, amén, cuando usted va a la iglesia primitiva, usted ve los apóstoles como con toda autoridad reprendían todo espíritu que se levantara. Pero yo creo que todavía el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia. Por lo tanto, hay que con toda autoridad utilizar, amén, el poder y la unción del Espíritu Santo para reprender estos espíritus del diablo que ha enviado para destruir la familia. No le vamos a entregar nuestros hijos al diablo, no le vamos a entregar nuestra familia al diablo, no le vamos a entregar nuestros matrimonios al diablo, no le vamos a entregar nuestra juventud al diablo, amén, no le vamos a entregar la iglesia al diablo. La iglesia le pertenece a Cristo, por lo tanto tenemos que pelear por nuestros hermanos, tenemos que pelear por lo que es de Dios. No vamos a permitirle al diablo, amén, que venga a introducir, amén, lo que está introduciendo en el mundo, porque eso es lo que va a traer destrucción a la iglesia, y nosotros no queremos ese tipo de consecuencias. La consecuencia que nosotros queremos es que el poder de Dios se derrame en nuestras vidas, que el Espíritu Santo se manifieste en cada culto, que los jóvenes se levanten, que los niños se levanten, que la iglesia de Jesucristo se levante, amén. Pero para que haya ese tipo de consecuencia, primeramente hay que limpiar la casa, porque el juicio comenzará por la casa de Dios, y es tiempo de que la casa de Dios se limpie. Es tiempo de que el juicio comience por la casa, para que entonces Dios se manifieste. Alabado Dios. A su nombre, gloria. Mira, esto que está aquí son los libros que le quieren enseñar a nuestros hijos hoy en día en las escuelas. Es un poco crudo esto, sí, pero es mejor enseñarlo nosotros antes de que se lo enseñe un homosexual. Esto es lo que les quieren introducir a nuestros hijos. Y la iglesia callando. Y la iglesia aprobando. Y la iglesia aplaudiendo. Y la iglesia en silencio. Yo creo que no es tiempo de nosotros quedarnos en silencio y callando, cuando el diablo, mientras nosotros callamos, está haciendo este tipo de libros para que nuestros hijos lo lean. Esto es lo que el diablo quiere hacer con los niños. Esto es lo que el diablo quiere hacer con la juventud. Hacerle creer que esto es correcto. Que esto es correcto, o esto, o esto. O como este que está aquí, que presenta a su tío con su sobrino. Esta mentira es lo que el diablo quiere introducir. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú vas a dejar que el diablo te destruya a tus hijos introduciéndole esta porquería? Hermano, ¿tú vas a dejar que el diablo introduzca esto en la iglesia? No, pero eso no nos va a tocar a nosotros, porque nosotros somos una iglesia terrible. No, si te descuidas, también lo introduce. Por eso hay que enseñarlo, para que cuando ellos se encuentren con esto, sepan que eso no le agrada al Señor.
Esta es la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es lo que les quieren enseñar a nuestros hijos en las escuelas. Esto es lo que el diablo quiere introducir en las iglesias. Cómo ha cambiado aún Biblia, tratando de hacerle pensar a muchos cristianos de que este pecado Dios lo aprueba. Dios sigue desaprobando este pecado. Y yo no creo que es tiempo de que la iglesia siga callando y permitiéndole al diablo que siga ganando terreno y la iglesia sigue perdiendo terreno. Y al contrario, el enemigo sigue ganando terreno dentro de las iglesias. Yo creo que es tiempo de que nosotros, la iglesia, levantemos voz de alerta, voz de atalaya, porque este pecado está corrompiendo el mundo entero y también quiere corromper a la iglesia. Y muchos no se atreven a mostrar cosas como esta porque son muy fuertes. Pero peor va a ser cuando te encuentras con la realidad de que tal vez uno de los tuyos haya caído en este pecado porque tú no te atreviste a hablar. Cuando te encuentras con la realidad de que alguien de tu iglesia está en este pecado porque tú no te atreviste a reprenderlo. Yo creo que es tiempo de llamar las cosas como son. Esto es pecado. Esto Dios no lo aprueba. El pecado de la homosexualidad, Dios lo aborrece. El lesbianismo, Dios lo aborrece. Los afeminados, Dios aborrece ese pecado. Dios ama los afeminados. Dios ama a los homosexuales. Dios ama a las lesbianas, pero Dios no ama el pecado que ellos están haciendo. Y para poderse salvar tienen que alejarse de este pecado. ¿Qué tú vas a hacer en esta noche, hermano? Tú le vas a entregar tus hijos a este tipo de cosas. Tú le vas a entregar la juventud a esta gente que quiere quedarse con el mundo entero. Tú le vas a entregar la iglesia a estas personas que lo que hacen es trayendo abominación y trayendo, amén, consecuencias devastadoras en la iglesia, en la sociedad, en este país. Todo esto trae consecuencias. Lo que pasó en New Orleans, cuando Katrina, fueron consecuencias de este pecado por el desfile que allí se hace. Este pecado trae consecuencias, y si esto se introduce dentro de las iglesias, si se sigue introduciendo, esto va a traer unas consecuencias devastadoras, porque Dios no va a tolerar el pecado de nadie, y mucho menos dentro de la iglesia. Por lo tanto, es tiempo de que la iglesia hable la verdad de la palabra. Es tiempo de que la iglesia despierte. ¿Por qué? Porque no es tan solamente esto, como dije al principio. Son muchas las cosas que se están introduciendo. Son muchas las cosas. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado, la paga, es la muerte. Pero Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no podemos permitir que nosotros tengamos consecuencias negativas. No podemos permitir que el diablo destruya nuestra niñez. No podemos permitir que el diablo destruya nuestras iglesias, nuestra juventud, los matrimonios. Muchos matrimonios están siendo destruidos. Porque entonces sale el esposo diciendo por allá, salí del closet y se le partió, parece que la muñeca, alaba. Y salí del closet y de momento sale pintado y con una peluca. Y le dice a la mujer, pues me di de cuenta que soy partido. Entonces se fue con otro hombre. O si no es la mujer, de momento sale recortado como un hombre, caminando bien esponjado y con ropa de hombre. Y le dice al hombre con voz de hombre, lo que pasa es que ahora me llamo Esteban. Esas son las consecuencias. ¿Y qué ha hecho eso? Ha destruido los matrimonios. Pero no nada más los matrimonios, porque entonces ahora tenemos muchos hijos que van donde los padres, muchos varoncitos, y usted los ve. Yo me he quedado sorprendido porque son varones, algunos son de 6 pies, 4 pulgadas, con mucha musculatura, y cuando usted les va a hablar le dicen, ¿cómo estás? ¿Me está entendiendo? Y son cosas que van en contra de lo que Dios estableció, porque el hombre tiene que ser hombre. Usted hable como hombre, no hable como mujer. Amén. Pero ¿qué es todo esto? Esto es la consecuencia. La consecuencia es la destrucción de matrimonio.
La consecuencia es la destrucción de la juventud. La consecuencia, amén, es los juicios que Dios está enviando. ¿Por qué? Por causa de este pecado. Por causa de quitar la palabra del Señor de las escuelas. Por causa, amén, de aprobar el pecado del homosexualismo. Por causa del silencio de la iglesia. Pero esta es la noche que Dios me ha traído para decirte, mira, hay consecuencias. Amén. El silencio trae consecuencias porque mientras tú callas, los homosexuales siguen legislando leyes por allá. Mientras tú callas, amén, los homosexuales siguen haciendo libritos para introducirlos en las escuelas. Mientras tú callas, ellos siguen ganando terreno y terreno, y el diablo sigue ganando terreno, amén, mientras la iglesia calla. Pero esta es la noche que Dios me ha traído para decirte, mira, este pecado trae consecuencias, y si tú dejas que esto se introduzca en la iglesia, también va a traer consecuencias devastadoras. Pero amén, Dios te ha traído para escucharnos en esta noche, para que abran los ojos, para que despiertes. Me ha traído con este mensaje para concientizar a la iglesia y para crear conciencia de que hay un pecado que está creciendo y que la iglesia está ignorando, porque lo único que queremos es bendición y bendición y bendición, pero seguimos ignorando las maquinaciones del diablo. Pero para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Si estamos viendo que el diablo está tratando de introducir esto en las iglesias, yo creo que es tiempo de reprenderlo. Yo creo que es tiempo, amén, de pararnos de frente a esto. Yo creo que es tiempo, amén, de parar esta ola, amén, que viene como río tratando de destruir la iglesia. Pero yo creo que el Espíritu de Jehová va a levantar banderas sobre aquellos, amén, que no están siendo ignorantes a lo que está aconteciendo. No es que nosotros vamos a detener esta ola de homosexualismo, no lo vamos a detener, pero sí podemos detener que esto se introduzca dentro de la iglesia, porque nosotros no vamos a permitir que las cosas santas y sagradas venga cualquier inmundo a tocarla o cualquier abominable. No, lo de Dios hay que defenderlo. Y si usted no se atreve a defender lo de Dios, y si usted no se atreve, amén, a defender la palabra del Señor, mejor cómprate un cajito de hot dog y vete a vender hot dog en la esquina, o cómprate, amén, o vete para el flea market a vender yuca. Pero aquí hay que hablar la verdad de la palabra. Aquí no podemos tener miedo. Si tú tienes miedo de hablar la verdad en este tiempo, alguien la va a hablar por ti. Pero créeme que Dios va a levantar a alguien y tal vez tú te vas a quedar sentado porque no te atreves, amén. Pero este es el tiempo de que hay que hablar la verdad de la palabra. No podemos seguir callando, iglesia. No podemos seguir ignorando, no podemos seguir diciendo, no, hay que dejárselo al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo te lo está mostrando para que hable y para que suelte y para que reprenda y para que corrija a tiempo y fuera de tiempo. Estas cosas no se pueden pasar por alto, porque hoy puede ser un conocido y mañana puede ser un hijo tuyo. Hoy puede ser un conocido y mañana puede ser un familiar tuyo, y tal vez te duela porque no te atreviste a hablar la verdad, porque no te atreviste a decirle la verdad de la palabra. Pero esta es la noche de que Dios ha dicho, es tiempo de que despierte el espíritu de valentía en la iglesia. Amén. Dios necesita valientes que se atrevan a hablar estas verdades de la palabra, porque Dios no quiere, amén, que nosotros nos encontremos, amén, entretenidos tal vez en otras cosas, o tal vez aprobando las cosas que Dios desaprueba. Dios quiere que estemos preparados. En el tiempo de Noé también hubieron consecuencias, porque estaban en pecado, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio. Ellos no entendieron. Pero Dios quiere que tú entiendas en esta noche que Dios está advirtiendo, porque Dios no quiere que Él venga a buscar a la iglesia y tú te encuentres aprobando lo que Dios desaprueba. Que tú te encuentres en el pecado del sueño de la indiferencia, aprobando lo que Dios aborrece. Cristo viene pronto y Él no viene a buscar una iglesia que aprueba las cosas que Dios desaprueba. Cristo viene pronto y Él viene a buscar una iglesia que tiene bien firmes sus principios y sus convicciones. Esta es la noche de que Dios me ha traído para decirte, hay consecuencias. Estamos viendo las consecuencias de lo que sucede cuando se saca la palabra del Señor para sustituirla por otras cosas. Cuando, amén, se deja pasar por alto muchas cosas que parecen, amén, inofensivas, pero que a la larga están consumiendo la vida espiritual de la iglesia, están consumiendo nuestros hijos. Como dije al principio, el nivel académico de los estudiantes en Estados Unidos ha bajado. ¿Por qué? Porque se sacó la palabra del Señor.
Y los juicios que estamos viendo, todas las cosas que están aconteciendo en esta nación, es por causa de las cosas que están cometiendo que Dios aborrece. Pero en esta noche, iglesia, no te hagas partícipe de lo que Dios aborrece. Lo que a Dios no le gusta, hay que quitarlo. Se deja lo que a Dios le gusta, pero lo que a Dios no le gusta, hay que sacarlo. Lo que hay que buscar como consecuencia nosotros, como resultado, es que cuando Cristo venga, nosotros seamos arrebatados al reino de los cielos. Esa es la consecuencia o el resultado que nosotros tenemos que buscar. Lo que hay que buscar como consecuencia es que cada día Dios llene nuestras vidas espirituales, que cada día nosotros nos metamos más y más con Dios, para que cuando Jesucristo venga a buscar la iglesia, nosotros no nos quedemos aquí por estar aprobando todas estas cosas, sino que Dios diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner, porque guardaste mi palabra y la defendiste hasta el final. Amén. Hasta aquí yo lo voy a dejar, amén. Podríamos seguir por ahí, pero yo lo que quería era traer un tipo de estudio ahí y para crear conciencia. Créeme que yo no vine en esta noche a emocionar a nadie, ni a hacer llorar a nadie, ni a hacer enojar a nadie tampoco. Pero si la palabra te hace enojar, es porque hay algo que tienes que arreglar. He venido a crear conciencia en los corazones de cada hermano y de cada vida que nos sintonizó en esta noche. Amén. Para que seamos realistas y no ignoremos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque Cristo se acerca. Y todo esto que está aconteciendo, una cosa nos deja saber, y es que Cristo viene pronto. Vamos a orar en esta noche y así nos despedimos. Príncipe de paz, Dios omnipotente, yo te agradezco por el privilegio que tú me diste en esta noche a predicar tu palabra. Pido que esta palabra cree conciencia en cada corazón, que llegue a cada vida, Dios mío, y que despierte, Dios mío, y que la iglesia pueda salir del silencio, Padre, de la indiferencia que hay en cuanto a esto se refiere, Dios mío. Que nos atrevamos a hablar de estas verdades, ya que, Dios mío, estas cosas quieren querer destruir la iglesia también, nuestra juventud, nuestra niñez, Dios mío. Pero en esta noche tú me has traído con esta palabra, Dios mío, para que nosotros entendamos que estamos viviendo unos tiempos difíciles, estamos viviendo los últimos tiempos, Dios mío, y que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Te pido por cada hermano que nos escuchó, si alguno, Padre, necesita fuerza, fortalécelo, si está enfermo, sánalo, si está caído, levántalo. Dios mío, si está durmiendo en el sueño de la diferencia, despiértalo en esta noche, para que todos podamos juntos partir al reino de los cielos. Yo te doy la gloria y te doy la honra, Señor, por el privilegio, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este fue su programa, Camino de Santidad, con su hermano Javier Rodríguez, para adelante y para el cielo, con Cristo y sin miedo. Dios le bendiga.